¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues les damos la bienvenida más a un programa y agradecerles por dejarnos entrar como cada martes a su hogar y esperamos, ya lo saben, sus comentarios, buenos o malos, son bien recibidos. Y en el programa del día de hoy tenemos como tema jóvenes con discapacidad. El día de hoy me encuentro aquí en la Escuela para Entrenamientos de Perro Guía, donde estoy acompañado de Kitty, la cual es el perro guía de Silvia, la directora de este lugar. Y bueno, platicaremos con asociaciones e instituciones encargadas de ayudar a personas con discapacidades. También tenemos un deportista que realmente tiene nivel en la cuestión de su disciplina. Pero bueno, ya no les voy a aventar tanto choro, mejor acompáñenme a disfrutar de este programa. Y bueno, nada más les quiero dejar esto para que a ver si les crea conciencia. ¿Qué pasaría si el día de mañana ustedes perdieran alguno de sus sentidos? ¿Se echarían al suelo o eso los levantaría para echarle más ganas? Pues bueno, ahí se los dejo de tarea. Y bueno, ahora sí, damos comienzo a este programa. Y no sin olvidar que en la cuestión musical tenemos a mi querido Chava Rock. Ahora sí, Kitty, vámonos. La discapacidad se refiere a las limitaciones de índole física o mental que impiden a las personas realizar actividades en su vida cotidiana como caminar, vestirse, comer, escribir o hablar. En nuestro país, quienes tienen discapacidad pasan por muchas dificultades para ejercer sus derechos, desde el diseño de las calles, espacios públicos y edificios, hasta la poca aceptación de aquellos que no padecen alguna discapacidad. A pesar de sus deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, las personas con discapacidad tienen derecho a tener un trato igualitario en la sociedad. México pactó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2006. En ella se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Las discapacidades más frecuentes en México son motriz, visual, mental, auditiva y de lenguaje. Estas no solo se adquieren al nacer, también por enfermedad, accidentes o edad avanzada. Así que nadie está exento de padecer alguna. Y bueno, amigos, aquí arrancamos la primera entrevista de este programa que tiene que ver con jóvenes con discapacidad y estamos en la Escuela para Entrenamiento de Perros Guías para Ciegos YAP y estamos con la directora de este lugar, mi querida Silvia. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Bien. Muy bien. Te dije Silvia, pero tu nombre completo es Silvia Lozada. Así es. Muy bien. Silvia, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos aquí y bueno, de entrada, platícanos sobre esta Escuela de Entrenamiento para Perros Guía. Es una institución de asistencia privada, creada con la misión de contribuir al bienestar, movilidad y autoestima de las personas con discapacidad visual por medio de la rehabilitación integral y la donación de perros guía. ¿Qué tan difícil es vivir con este tipo de discapacidad que es la ceguera? A través de diferentes técnicas, estrategias, herramientas y apoyos, las personas con discapacidad visual podemos hacer casi todas las actividades de la vida diaria. Estudiar, trabajar, formar una familia, hacer diferentes actividades, divertirse, ir al cine, al teatro, alguna actividad cultural. O sea, se puede tener una vida normal. Sí, lo único que no puedes es manejar un automóvil. Claro. O alguna otra cosa en la que la visión sea indispensable. Hace rato nos hicieron hacer una dinámica cuando llegamos aquí, que precisamente tú participaste, donde nos taparon los ojos y nos llevaron al comedor para ofrecernos un lunch. Para mí fue muy difícil porque no me sentí, tenía miedo, no sabía por dónde estaba yendo, no sabía con lo que me iba a encontrar en el camino. Yo creo que el hacer este tipo de terapias a uno sí le crean como una conciencia. De eso se trata. El taller se llama Mira con el Corazón. Y consiste justamente en que las personas descubran que con los sentidos que quedan
los 4 que quedan, se pueden desarrollar diferentes actividades, de manera que se puede suplir a la visión. Algo muy importante es el apoyo de un perro guía. Okay. Para ello hay que trabajar con el perro casi 2 años, a través de los cuales el perrito se va convirtiendo en un ser vivo capaz de llevar a su amo por la calle, desviando los obstáculos que hay en ese trayecto. Claro, que prácticamente se vuelve sus ojos. Es sus ojos, es un amigo, es un compañero, es un cómplice, todo. Silvia, muchísimas gracias, y ahora pasamos con tu entrenador a platicar con él para que nos diga cómo es que trabaja con estos peluditos. Ok, gracias. Perfecto, gracias a ti. Y bueno, amigos, ahora estamos en otra área de esta escuela para entrenamiento de perros guías para ciegos y app, y estamos con Efren González. ¿Cómo estás? Muy bien, con gusto de estar aquí con ustedes. Muy bien, ahora como les comenté, estamos en otra área y estamos en el área recreativa y de las perreras, precisamente donde estos perros andan ahorita aquí dándose vuelo. Así es, justamente aquí es donde ellos, una vez que salimos a la calle a trabajar, es importante mencionar que todo el entrenamiento de un perro guía lo hacemos directamente afuera en la calle, y cuando regresamos, pues aquí es donde ellos ya se relajan después del estrés de los coches, el tráfico, la gente, exactamente. todo, exacto. Muy bien. A los 2 meses, que es cuando ya dejan de estar con la mamá, comienza como una manipulación, vamos a llamarlo así, un poco más directa de ya la intervención humana, donde lo más importante es su socialización. Su socialización va a durar 1 año, y de lo que se trata es exponer a este perro a la mayor cantidad de situaciones posibles, con la finalidad de que en el futuro, cuando se convierta en un perro adulto y comience su entrenamiento especializado, sea un perro mucho más equilibrado, mucho más estable. Pero ¿cómo es que empiezan ellos a adaptarse a una persona que requiere un perro guía? ¿Y cómo la persona se adapta al perro guía? Claro, bueno, aquí es muy importante que una vez que termine esta socialización, que como te mencionaba, es hasta el año, ya comienza un entrenamiento especializado donde ya le vamos a enseñar a guiar a una persona ciega. Ese entrenamiento va a durar 5 meses aproximadamente, y una vez que el perro está listo, ya mandamos llamar a las personas ciegas que van a recibir estos perros, y es un proceso de 28 días. Estos 28 días son muy importantes porque prácticamente aquí vamos a vivir este tiempo, y le tenemos que enseñar una serie de cosas a la persona. El perro, en este punto, el perro, digamos que ya sabe trabajar, pero lo sabe hacer con su entrenador, no lo sabe hacer con una persona distinta. Y el estar aquí 28 días, vivir aquí 28 días, y que la persona amanezca aquí, duerma aquí, y todo este tiempo esté junto con él, va a ir creando un apego, va a ir creando un vínculo, y nosotros le vamos diciendo a la persona cómo irle hablando, cómo irle dando instrucciones. Los perros guía tienen permitido el acceso a cualquier lugar público, llámese tiendas, restaurantes, centros comerciales, tiendas departamentales, hospitales, ciertas áreas también. Exactamente, sí, porque no van a entrar a terapia intensiva con el perro. Exactamente, lugares donde incluso ni las mismas personas pasan, ¿no? Claro. Máximo un perro guía puede trabajar 10 años. Okay. Bueno, hasta los 10 años. O sea que ellos laboralmente 10 años. 10 años. Fíjate, y uno tiene que llegar hasta los 70 para que te empiecen a dar lo de la pensión. Exacto. Y una vez que se cumple este proceso, se jubilan y ya son colocados con familias en adopción definitiva. Ya como mascotas, son familias, se busca un perfil de familia que tenga la capacidad de darle una excelente calidad de vida a estos perros. Muy bien, Efren, pues gran labor la que haces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nosotros continuamos con más. Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con jóvenes con discapacidad. Y bueno, ahora me encuentro con unos no tan jóvenes, pero que ya estuvimos platicando con ellos fuera de cámara, y que son unos chavorrucos por ahí decirle, ¿no? Pero la verdad es que tienen un sentido del humor muy bueno. Mi querido Guillermo Sánchez Meyer, presidente de la Asociación Nacional de Artistas con Discapacidad, y mi querido Carlos Monsiváis Reina, ¿cómo estás? A todo dar. ¿Cuál es la tarea o cuál es la misión que tú tienes como director?
ser el villano. ¿Y eso por qué? Bueno, porque generalmente vienen personas con discapacidad. Hay que ver la diferencia, ¿eh? Hay gente que dice, es que yo tengo discapacidad y canto. Y creen que por cantar y tener una discapacidad ya tienen derecho a. Claro. Sin embargo, tienen que pasar un pequeño examen y precisamente es ahí donde yo soy el malo, el malvado. Claro. ¿Sí? La discapacidad, no sé si estén de acuerdo conmigo, la discapacidad se la pone uno. Porque realmente podemos tener a lo mejor una deficiencia motriz, ¿no? En ese sentido, la discriminación que buscamos nosotros para erradicar, no necesariamente como tú lo dices, es aquella que es mental. Ok. ¿Por qué digo que es mental? Porque puede uno estar ciego, ¿sí? Con discapacidad motriz, y sin embargo puede existir un talento. Todos nacemos con un talento. Claro. La cosa es descubrirlo. Y nosotros como personas, antes que como personas con discapacidad, como personas simplemente, también tenemos talentos. Yo me imagino que te quiero preguntar primeramente, ¿cuántos años de actor llevas? Aproximadamente 50. ¿Y con qué tipo de problemáticas de este tipo te encontraste en estos años de carrera? Bueno, mira, simplemente para lograr mi primer comercial, tuve que ir aproximadamente como, no sé, 300, 400 castings, así como lo oyes, para quedarme en un comercial. Y eso es amor al arte. Eso es decir, yo salgo adelante porque salgo. ¿Y no quitas el dedo del renglón? Y por supuesto que no. Sigo siendo actor. Actualmente, como tú lo acabas de mencionar, director, presidente de la Asociación Nacional de Artistas con Discapacidad. Te quiero tocar otro pequeño tema, que es la integración. Aquí en la asociación buscamos justamente la integración de los artistas con discapacidad al ámbito profesional de los artistas normales. Es decir, que nosotros también, como artistas que somos, quedemos integrados en ese ámbito que es tan hermoso, la artisteada, en todos sus géneros. Claro. Sea literatura, sea teatro, sea danza, televisión, radio, actuación, como en mi caso. Claro. ¿Sí? Entonces, buscamos la integración. Ese es el kit de nuestra asociación. Claro. Guillermo, Carlitos, un placer de verdad. Gracias por abrirnos las puertas de esta asociación y qué bueno que estén luchando para que se les incluya dentro de los proyectos profesionales. Bueno, pues mientras vamos a un corte y continuamos con más. Gracias. Vámonos. Sure.